vamos a pasar a la parashá de esta noche. Subimos a las redes sociales, allí en la página de Pastor Facundo Ahumada, una pregunta. Siempre solemos subir preguntas, pregunta lo que quieras, y los hermanos preguntan, la gente que está conectada pregunta, y ayer subimos que pregunte la gente, los hermanos, sobre qué tema quisieran que hablemos. Algunos dijeron, quisiera que hable, pastor, sobre la diferencia entre la ley de este mundo y la ley de Dios. Hubo un par de comentarios también hablando sobre el matrimonio. Pastor, quiero que hable sobre el matrimonio, sobre la restauración del matrimonio. Y hubo un par de preguntas. Y bueno, hoy estaba meditando sobre esto y Yahweh me habló. Vamos a ir desglosando una para allá. Y hoy quería hablar de lo literal de la Escritura. Vieron que cada escritura tiene un significado literal, pero también tiene un significado espiritual. Nosotros sabemos que en el significado literal, en el Antiguo Testamento, se sacrificaba un cordero, que Yeshua fue el cordero, literalmente se lo sacrificó. Lo espiritual fue que Yeshua, por medio de ese sacrificio, nos dio posibilidad de vida eterna. Hoy vamos a hablar de algo literal. Usted sabe que se predica, dentro de los movimientos de raíces hebreas se suele predicar, vamos a poner por obra la ley de Dios, hay que poner por obra la ley de Dios no está abolida. Pero muchos hermanos se suben quizás sobre ese latiguillo, pero ¿qué es la ley de Dios? Usted le pregunta, bueno, decime cuáles son los mandamientos de la ley de Dios para poner por obra. Y en esto que la sociedad está tan acelerada, en esto que la sociedad es, hoy en día, verdaderamente la Escritura se cumple cuando dice que al final de los tiempos los días se acortarán, no nos alcanza el día para hacer tantas actividades, o lo que tenemos que hacer, tanto sea familiar, laboral, ministerial, en las áreas de nuestra vida, que hermanos, quizás escuchamos una reflexión de una parashá, pero no leemos la parashá. La parashá, habíamos explicado que es la porción semanal de la ley de Dios. Y al no leer la porción semanal de la ley de Dios, nos encontramos que en la reflexión que da el pastor sobre la parashá, nos cuenta algo con un trasfondo literal y con un trasfondo espiritual. Pero al no leerla por completo, nos perdemos qué es lo que Dios nos quiere decir. Hoy vamos a hablar cómo el domingo pasado fue de mucha bendición, cuando hicimos esto aquí en la Congregación de Cerca del Cielo de Córdoba, fue de mucha bendición, y hoy lo vamos a hacer de la misma manera. ¿Para qué? Para que cuando nosotros digamos pongamos por obra la ley de Dios, sepamos de qué estamos hablando. Vamos a ir a Levítico 20. En primera instancia quiero comentarles que todos los títulos que tenemos en cualquier Biblia, en tanto la Reina Valera o cualquier traducción bíblica, los títulos fueron agregados por los comentaristas o agregados por los traductores. La Torá no tiene títulos. La Torá es, desde Génesis hasta Deuteronomio, de corrido. Igual que el Nuevo Testamento. Todos los libros del Nuevo Testamento, los evangelios, eran de corrido. Los comentaristas o los traductores de la ley de Dios y de los evangelios, del Brit Hadashah, ¿qué hicieron? Le pusieron títulos y desglosaron o dividieron en capítulos y en versículos. Muchas veces el capítulo y el versículo al cual ellos hacen la división ha generado confusiones y hasta se ha perdido el contexto de la Escritura. ¿Por qué? Porque el libro de Hebreos fue escrito de corrido. Pero sin embargo tenemos varios títulos que diferencian al libro de Hebreo en distintas etapas, digamos. Pero fue escrito de corrido. Entonces, para entender nosotros cualquier escritura, cualquier libro bíblico, deberíamos leerlo de corrido, para que el contexto general quede en nuestra mente. Hoy vamos a leer en el libro de Levítico. Yahweh está dando instrucciones a su pueblo sobre el comportamiento. Son leyes de cómo debe comportarse el ser humano con su prójimo. Entonces, miren, aquí dice, el título de Reina Valera dice, penas por actos de inmoralidad. Ese es el título puesto por el comentarista o el traductor bíblico que hizo esta traducción. Y dice, habló en el 21.
Habló Yahweh a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Amén. Este es un mandamiento. Esta es una ley de Dios. Aplicada a nuestras vidas. 2021 quizás no tengamos mucho que decir sobre esta ley, porque el dios Moloc era un dios al cual sus seguidores, o la gente que adoraba a Moloc, le sacrificaba a sus hijos. Y muchas personas cayeron, porque si Dios lo dice, es porque pasó. Cayeron muchas personas en el sacrificio de sus hijos hacia el dios Moloc. Entonces, Dios en este momento dice, aquel que sacrificó a su hijo, a Moloc, que hay también un significado espiritual de esto, una revelación espiritual sobre esto, nuestros hijos muchas veces quizás no los entregamos para que los sacrifiquen, pero sí se los estamos entregando al mundo, se los estamos entregando a otros dioses. Pero acontece que aquí puntualmente está hablando de Moloc y sacrificio de niños. Obviamente, en este tiempo, nosotros no podemos tomar espiritualmente algo literal sobre esto, porque ninguno de nosotros sacrifica a sus hijos a ningún dios. Pero lo que me llama la atención aquí, que es de lo que vamos a hablar hoy en algún momento de esta enseñanza, es el pueblo de la tierra lo apedreará. El morir apedreado por pecados determinados en las Escrituras era avalado por Dios. Y si la palabra de Dios, hoy te voy a lanzar algo que quizás te confronte. Si la palabra de Dios dice que Jesús mismo dijo, la ley no está abolida, yo vine para cumplir la ley y los profetas, entonces si no está abolida la ley, hoy en día se podría apedrear personas. Porque Dios dice que hay que apedrear a determinado tipo de personas. Vamos a seguir leyendo. 7. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Yahweh, soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo, Yahweh, os santifico. Todo aquel que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Bien, este es un mandamiento que hoy nosotros debemos poner en obra. Todo aquel que maldice a su padre y a su madre, de cierto morirá, dice la Escritura. No dice lo apedrearán, no dice el pueblo de Dios lo apedreará o morirá en manos del pueblo. Dice de cierto morirá. Esto quiere decir que nosotros debemos tener cuidado cuando hablamos de nuestros padres y a nuestros padres. Sea tu padre, sea tu madre, tenés que tener mucho cuidado porque la ley de Dios dice que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre porque dice que se alargarán nuestros días. La promesa de Dios sobre lo honrar al padre y a la madre es que Dios alarga el tiempo en la tierra de la persona, la cual honra a su padre y a su madre, y es literal y se cumple. Y se dice en la Escritura que de cierto morirás. Si sos impío con tu padre y con tu madre, si maldecís, escuche, maldecir no es decir te maldigo, ya lo hemos explicado muchas veces, la palabra maldición significa hablar mal, decir mal. Cuando tú hablas mal de tu padre o hablas mal de tu madre, tu vida se acorta. De cierto morirás. Y tenemos personas, quizás, debemos entender algo, hermanos. Todo en la vida tiene un porqué. Tenemos personas quizás internadas con un cáncer a punto de morir jóvenes
¿Qué es lo que he hecho? ¿Quién dice que esa persona no maldijo o habló mal de su madre, de su padre? Porque Dios toma muy en serio su ley y toma muy en serio nuestro accionar. Lo toma en verdad a nuestro accionar. Esto es, guarda tu boca antes de hablar mal de tu padre o de tu madre. No lo hagas. Sea quien sea, tu padre o tu madre. Hay personas que han sido muy heridos por sus padres desde la infancia. Hay padres que han hasta abusado de sus hijos. Se lo deja en manos de Dios. ¿Por qué? Si querés tener largos días en tu vida, no hables mal de tu padre y tu madre. Y esto es ley de Dios. Entonces, no podemos decir hoy, Señor, yo no sabía esto. Si llega tu vida, o una enfermedad, o lo que sea, llega a temprana edad tuya, la muerte, el ángel de la muerte, ¿quién te dice que no fue por haber maldecido a tu padre y a tu madre? Dios es un Dios justo de acuerdo a su ley. Y cuando nosotros aprendemos estos principios y los ponemos por obra, nos va bien. Somos prosperados, somos bendecidos, nuestros años son alargados. Todo en la vida de la humanidad y del ser humano tiene que ver con la ley de Dios. La ley de Dios es el parámetro, es la aguja que marca cuando le va bien al mundo o le va mal. El mundo hoy en día está como está. Estamos como estamos, el planeta Tierra, por haber quebrantado tanto la ley de Dios. Tanto avanzado la maldad, o sea, el quebrantar la ley de Dios, tanto avanzado que hoy el mundo está como está. Enfermedades, hambrunas, lo que busquemos. Bien, seguimos leyendo. Esto es Torah, esto es ley de Dios, esto es lo que debemos aprender. Son lindas las revelaciones de las Escrituras, pero esto debemos aprender para poner por obra. Sigue diciendo. 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Si un hombre tiene relaciones con la mujer de otro hombre, indefectiblemente ambos serán muertos. Ahora, ¿por qué la ley de Dios se cumple? Entonces, ellos debían ser muertos a manos del pueblo. Hay varias leyes que dicen que deben ser apedreados, el pueblo los debe matar. Esta es una de las leyes que habla sobre este tema. Ahora, hermanos, ¿por qué no acontece esto? No acontece por una sencilla razón. La ley de Dios no está abolida. Y si no está abolida, esto debería acontecer. Pero ¿qué es lo que está pasando? Nosotros, hoy en día, no estamos en una sociedad teocrática. Teocrática. Lo que es el pueblo de Israel en estos tiempos, en los tiempos bíblicos, era una sociedad teocrática. Ellos hacían lo que Dios decía y eran gobernados de acuerdo a la ley de Dios. Hoy en día las naciones de la tierra no son naciones teocráticas, y de hecho Argentina no es una nación teocrática, sino que es una nación democrática, que el pueblo elige a sus gobernantes, no Dios. Entonces, estamos en lo que se llama la dispersión. El tiempo de la dispersión es muy difícil poner ciertas leyes por obra. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Hay una ley que aplica a lo personal y dice que cuando nosotros veamos ídolos o imágenes, debemos destruirlos. Destruye todas las imágenes e ídolos que tienes en tu casa. Muchas personas cuando se convierten, cuando conocen a Dios, lo primero que hacen, destruyen de su casa todos los ídolos. Hay muchos testimonios. Destruyen ídolos quizás de otros dioses o de brujería o incluso otros santos. Destruyen todo ese tipo de imágenes dentro de su hogar. ¿Por qué? Porque ellos reconocieron la ley de Dios como su propia ley. Su propia ley. Esto es, su casa es gobernada teocráticamente. Pero ellos no pueden, ni nosotros podemos, salir a la calle, aquí, en Argentina, en Venezuela, en Estados Unidos, donde sea, e ir rompiendo imágenes por donde quiera que veamos. No podemos entrar a una iglesia de otras denominaciones y si hay imágenes, destruir imágenes. No podemos andar rompiendo o destruyendo lo que es la vía pública, porque vamos a ir presos. ¿Por qué? Porque no estamos en el gobierno del Mesías. Esto es, no es el gobierno del Mesías y no es Dios quien está gobernando el mundo en este tiempo.
Entonces es ilegal, que lo es de hecho, que nosotros andemos destruyendo a nuestro vecino, que quizás haya vecinos que hagan alguna imagen en su hogar, que nos metamos dentro de su hogar y rompamos una imagen. Eso es ilegal. Sí, en nuestro corazón puede estar el celo por las cosas de Dios y decir, Señor, ¿qué es esto? La idolatría no está bien. Bueno, no tengas idolatría en tu casa. Yo gobierno tu casa. Entonces, en tu casa que no haya idolatría. ¿Bien? Ahora esto aplica todo lo que tiene que ver con muerte a causa de quebrantar un mandamiento, no está abolido. Simplemente, hoy en día, la sociedad, el planeta Tierra, como no está gobernado por la ley de Dios ni Yahweh, no lo puede aplicar. Pero que sí debería morir un hombre y una mujer que fornican, un hombre que tiene relaciones con la esposa de otro hombre, sí deberían morir ambos. Sí deberían morir. Si hoy en día estuviese Yeshua en la tierra, los infieles morirían como dicta la ley. Literalmente. Hubo un tiempo, luego de Babilonia, en que se llegó a decir que Judá se convirtió en una nación sangrienta porque comenzó a poner por obra literalmente esto, pero el problema de esto es que tiene que haber jueces justos también para determinar si tiene que morir o no una persona de acuerdo a esto. En aquellos momentos fue algo tremendo en Judá y murieron muchas personas, pero quizás no a manos de justicia. Tenemos que entender que, supongamos el caso de esta infidelidad del hombre y la mujer que son infieles, acontece y tiene que haber un tribunal y tiene que haber justos juzgando esto, porque podría ser alguien que está mintiendo porque se lleva mal con otra persona y dos personas morirían injustamente. Es por eso que cuando venga Yeshua, todas estas cosas se van a llevar a cabo. Tendrían que agradecer mucho muchas personas que Yahweh es misericordioso y que estamos en tiempo de gracia. Por eso la Escritura dice que Yeshua, cuando venga al final de los tiempos, va a venir como el Mesías reinante y como juez. Yeshua no viene más como el Mesías sufriente, aquel que entregó su vida por nosotros, sacrificó su vida para perdón de nuestros pecados. No, Yeshua viene a reinar con vara de hierro. Y vara de hierro es vara de hierro en la tierra. Cuando Yeshua venga, los infieles van a morir. Lisa y llanamente. ¿Pero quiere que le diga algo? Hoy, si tuviesen que morir los infieles, bajo el gobierno de esta tierra, de este mundo, morirían millones de personas. Cuando venga Yeshua, no van a morir millones, van a morir muy pocos. ¿Sabes por qué? Porque el mandamiento fue hecho para que sea sacado de Israel todo pecado, toda inmundicia, pero cuando una persona muere por un acto de inmoralidad, esto es se van a cuidar mucho los demás. Para eso es el mandamiento, para que la persona vea y diga, no quiero terminar así. En lo literal, se cuida mucho y allí se genera un temor a Dios. Porque hoy en día hay muchas personas que infringen pecados en su vida y no le temen a Dios, porque siguen haciéndolo. Total, no acontece nada. Total, no pasa nada. Total, no nos dicen nada. Y total, no hubo juicio de Dios. Sigamos leyendo. 11. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Esto es, quizás no con su madre, porque no explica su madre, sino la mujer de su padre, su madrastra. Ambos deben ser muertos. O sea, lo que está diciendo la Escritura, no puede un hombre tener relaciones con la esposa de su padre. No puede. Son mandamientos que ayudan a la sociedad a evolucionar, a cambiar y a convertirse en una sociedad dentro de la voluntad de Dios y evitar tantos problemas. Sigue diciendo. En el 12, si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. No puede un hombre dormir con su nuera. Acontece, se habrá acontecido en la tierra esto.
No puede un hombre dormir con su nuera. Hermano, esto es ley de Dios. La ley de Dios prohíbe que un hombre duerma con su nuera. Ahora, usted quiere tener una vida de miseria, quebrante la ley de Dios. Porque ¿sabe qué es lo que está sujeto? Está bien, no va a morir un hombre si se acuesta con su nuera hoy en día. Pero ¿sabe qué condiciona esto? Condiciona Deuteronomio 28. Las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. En las maldiciones de la desobediencia hay pobreza, hay miseria. En las maldiciones de la desobediencia tus enemigos vienen por un camino y vos salís por 7 dispersos. En las maldiciones de la desobediencia, sobre todo lo que pones tus manos fracasa. Entonces esas consecuencias sí vienen sobre la vida de la persona. Esto es, estás viviendo una vida de miseria o una vida, y no hablamos solo de miseria económica, ¿eh? Podemos tener mucho dinero y también tener una vida miserable, ¿eh? Estás viviendo una vida de miseria, analiza tu vida. Volvete a la ley de Dios. Sigue diciendo la Escritura, en el 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Esto es homosexualismo, lesbianismo. La ley de Dios lo impide. Hoy en día, como en este tiempo estamos en tiempos de apostasía, esto es que la ley de Dios está siendo detractada, cambiada quizás por el misterio de la iniquidad, por el enemigo, hay congregaciones que aprueban este tipo de prácticas y que dicen, no, los aceptamos dentro de las iglesias. Claro que hay que aceptar dentro de la iglesia a cualquier persona, pero incluso aprobamos lo que hacen. Y la ley de Dios no dice eso. La ley de Dios es clara. Que la ley del mundo lo apruebe no quiere decir que la ley de Dios lo apruebe. Cada vez que la ley de Dios es quebrantada, cada vez le va peor al mundo y a las naciones. La Constitución Nacional de los países cristianos fue basada en la ley de Dios. Lo que está bien y lo que está mal en los países de la cristiandad fue basado en la Biblia, en la ley de Dios. Pero ¿qué pasó? Pasó que transcurrieron los años, transcurrieron las décadas, transcurrieron los siglos y las nuevas generaciones se fueron corrompiendo de personas, incluso, y empezaron a cambiar las constituciones nacionales y las leyes de los países. Argentina, por ejemplo, es el país donde estamos nosotros, es un país en que hoy en día está aprobado el matrimonio igualitario. Pero sin embargo no estaba aprobado hace unos años atrás. ¿Por qué? Porque la ley de Dios fue la base para hacer la Constitución Nacional de la República Argentina. Esto es, la República Argentina comenzó como una nación próspera, pero los gobernantes se desviaron de la ley de Dios, y al desviarte de la ley de Dios vas encaminado directamente hacia las maldiciones de la desobediencia. Esto es, Argentina hoy en día está transitando un tiempo de maldición de desobediencia. Así todos los países de la tierra, al alejarse de la ley de Dios, les va mal. Seguimos. 14. El que tomare mujer y a la madre de ella, comete vileza. Quemarán con fuego a él y a ellas para que no haya vileza entre vosotros. Miren, aquí hay otro tipo de muerte. Aquel que toma a la madre y a la hija, esto es, tiene relaciones con la madre y con la hija, debe morir en fuego, quemado, él y ellas. Esto es ley. Mira, hermanos que nos están mirando y hermanos que están aquí, esto va a acontecer cuando el Mesías venga. Pero le puedo asegurar que va a acontecer una vez. Porque después nadie va a cometer estos pecados. Porque hoy hay personas que tienen relaciones amorosas con la madre y con la hija. Porque no pasa nada. Pero cuando venga el Mesías y un hombre tenga relación amorosa con una madre y su hija, y ese hombre y esa madre y esa hija sean muertos en el fuego, se van a cuidar mucho.
La ley de Dios no está abolida. Simplemente hoy en día estamos en un tiempo de gracia, en una dispersión en las naciones de la tierra, la cual debemos intentar llevar adelante como podemos la ley de Dios de mejor manera nosotros. Hay muchas personas que son demasiado legalistas dentro de la ley de Dios. ¿A qué me refiero? Hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Sí, hermano, pero debemos entender que estamos en una dispersión en las naciones de la tierra. Caso de el Shabbat, que es uno de los mandamientos más importantes de la Biblia. El Shabbat dice debemos tomar el día de reposo y descansar en ese día, dedicarle ese día a Dios. Pero hoy en día hay personas, hermanos, vamos a hablar de hermanos, porque el creyente es el que quiere cumplir el Shabbat, el que no es creyente no le interesa. Hay creyentes que quieren cumplir el Shabbat, el día de reposo del Señor, pero trabajan en empresas los cuales los dueños no conocen a Dios y les dicen, que es cierto, necesito que trabajes el sábado. Y cuando uno le dice no, bueno, no trabajas más. Estamos en la dispersión en las naciones de la tierra, entonces debemos adaptarnos al lugar donde estamos. Ahora, cuando venga el Mesías, Shabbat es Shabbat. A toda la humanidad. Absolutamente en el gobierno milenial, Shabbat es Shabbat para todo el planeta Tierra. Seguimos. 15. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para juntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Esto es una aberración, pero es algo que acontece. Y en las naciones paganas, que estaban alrededor de Israel, esto eran prácticas que se hacían. Ahora, ¿por qué Dios dice que morirán sí o sí? Porque cuando no hay un límite, la sociedad se va corrompiendo y se convierte en un libertinaje. Por eso hoy en día es tan necesario los límites de Dios en la tierra. Sabemos que la maldad del mundo ha avanzado y sabemos que vamos a llegar a cosas peores cuando venga el anticristo, el antimashiach, hasta que venga Yeshua. Lo sabemos. Pero fíjese cómo se ha quebrantado tanto la ley de Dios que comenzó siendo algo malo hace décadas o hace un siglo, comenzó siendo algo malo el tener relaciones entre hombres, o mujer con mujer, hombre con hombre, era malo, moralmente malo en la tierra, y hoy en día es algo moralmente correcto. Entonces, si esto aconteció, va a seguir la maldad creciendo de tal manera que hay movimientos hoy en día, como ha avanzado ya demasiado este libertinaje, hay movimientos que aprueban la pedofilia. Hay movimientos a nivel mundial que apoyan y aprueban la pedofilia y hasta tienen el tupé de pretender que aprueben o se los reconozca como que está bien lo que hacen. No crea usted que va a pasar mucho tiempo en que esto se apruebe también, que hombres pueden tener relaciones con animales y mujeres con animales. A eso va la perversión de este mundo. Eso es lo que quiere el enemigo, eso es lo que quiere el antimesías. Quiere pervertir, corromper lo bueno de Dios. Y es necesario que nosotros lo escuchemos. Esto es ley de Dios. Esto es Torah. Son lindas las revelaciones, pero esto es la Torah. Sigue diciendo. 17. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable, por tanto serán muertos a los ojos de los hijos del pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Bien, no se puede tener relaciones amorosas con tu hermana o con tu hermano, o hermanastro. Porque dice hija de tu madre o hija de tu padre. Esto quiere decir que puede ser hija de tu padre, pero no de tu madre. Hija de tu madre, pero no de tu padre. Hermanastros. Muere irremisiblemente. Está bien. Hoy no vamos a salir a matar a nadie, porque estamos bajo un gobierno, no estamos bajo el gobierno del Mesías. Pero, ¿por qué le va mal a la humanidad? Corrijo. ¿Por qué le va mal a los cristianos?
a los creyentes. A los creyentes le va mal por quebrantar estas cosas. Sigue diciendo, el 18. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. Aquí no dice que los van a matar. Pero miren, alguien sabía, quizás no, pero es un mandamiento, no se puede tener intimidad mientras la mujer está en su periodo de menstruación. Es un mandamiento de Dios. Y ustedes saben que las leyes de Dios también aplican sobre lo sanitario. Hoy en día, en esto del coronavirus, vemos que hay distanciamiento social, que nos cuidamos de limpiarnos, de lavarnos. Bueno, Dios es el primero que instauró el distanciamiento social. Cada vez que había un leproso o alguien enfermo, Dios lo apartaba del campamento. Yahweh hablaba del distanciamiento social. Incluso la circuncisión del hombre, no solo fue un pacto con Dios, que es un pacto con Dios, la circuncisión del hombre, un pacto que hizo el pueblo de Dios con Dios, sino que la circuncisión es una ley sanitaria. Porque en aquel tiempo, la circuncisión hacía que los hombres no tengan enfermedades venéreas. Era un acto sanitario también. Las naciones de la tierra en aquel tiempo estaban volcadas tras sus dioses y había tremendas enfermedades. Imagínense lo que estamos leyendo, ellos lo practicaban, entonces la promiscuidad llegaba a traer enfermedades tremendas sobre la sociedad. Es por eso que el pueblo de Dios cada vez que caía y miraba a las mujeres, los varones de Dios miraban a las mujeres de afuera, traían enfermedades dentro del pueblo de Dios. Fíjese qué tremendo, cuando un creyente mira hacia afuera, luego cuando vuelve, quizás traiga enfermedades espirituales dentro de una congregación. Cuando un creyente se aparta y se va fuera del campamento, fuera de lo que es la presencia de Dios, vuelve cargado de demonios. Y esos demonios intentan contagiar a las congregaciones. Uno claramente es la lashon hará, el hablar mal. Es por eso que debemos cuidarnos tantos como hijos de Dios de poner por obra la ley de Dios. Sigue diciendo. 22. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite de la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve por abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Yahweh, vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, ave limpia e inmundo, y no os contaminaréis con vuestras personas, con animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis, pues, de serme santos, porque yo Yahweh soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos, os entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Bien, acá hay dos mandamientos. Un mandamiento que está explicado más profundamente en otras partes de la Torá, es los animales, el alimento. Dice, no comas los animales que yo digo que son inmundos o impuros. Come los animales que yo digo que sean limpios. Y hasta el día de hoy es algo mal interpretado, lo cual dicen que se puede comer cualquier animal en la tierra. Pero ¿por qué lo dice la cristiandad? Viendo el episodio del sueño de Pedro, que hubo un manto que descendía y el Señor le decía, Pedro, mate y come, y todos los animales quedaban limpios. Pero ese evento está mal interpretado. ¿Por qué? Porque si no, mate a su perrito y cómaselo. Mate un perro y coma un perro. Cuando vea un murciélago, coma un murciélago. Si le gusta el loro, cocine un loro al horno. No, no lo haríamos.
¿Por qué? Porque son animales que nos causan rechazo. ¿Pero por qué se habló de esto puntualmente? El gran debate de la cristiandad. El cerdo. En la cristiandad no se debate sobre animales limpios y animales impuros en el perro. No se puede comer perro. Nadie comería perro aquí. Ningún hijo de Dios creo que le gusta comer un perro. Pero el cerdo es algo que se ha introducido como un alimento habitual en las naciones de la tierra. Ahora, la palabra de Dios dice no comas cerdo, literalmente. ¿Por qué? Porque el cerdo cataloga dentro de los animales impuros, inmundos o impuros. Ahora, ¿por qué? Uno dice, Señor, ¿pero qué tiene de malo que yo coma cerdo? Bueno, todo animal impuro, en las Escrituras, son animales creados por Dios para limpieza del ecosistema. ¿Qué es lo que quiere decir esto? El cerdo, vamos a hablar del cerdo, no vamos a hablar de otros animales. El cerdo, cuando come, las toxinas que come no las elimina. La carne de cerdo y la grasa del cerdo acumula gran cantidad de toxinas que no pueden ser degradadas por el animal. Esto es, cuando nosotros matamos un cerdo y lo comemos toxinas en gran manera, igual que los peces que no tienen escamas. Dice la palabra que podemos comer peces con escamas y aletas. Los peces que no tienen escamas y aletas no. ¿Por qué? Porque el pez que no tiene escamas y aleta no sintetiza dentro suyo las toxinas y nosotros comemos eso, que es el desperdicio de la ecología. Nosotros comemos desperdicio. Y lamentablemente al comer cerdo, usted sabía que la grasa del cerdo el ser humano no la puede digerir y no la puede eliminar. La grasa del cerdo hace que se nos tapen las arterias. El cerdo tiene microorganismos que provocan, lamentablemente, enfermedades en la persona. Esto es la mala alimentación. Porque Dios nos dijo, coman estos animales, que son animales destinados para que ustedes los coman. Son animales limpios para que ustedes los puedan comer. No es que a Dios por antojo le dijo, no quiero que comas esto porque no me gusta que comas esto. Dios nos estaba explicando por medio de esto, al igual que las plantas, no nos dice qué planta es kosher y qué planta es no kosher, pero a nadie se le ocurriría tomar no sé, de un árbol que está en la calle, agarrar todas las hojas y hacer un estofado. Porque no lo podríamos comer, pero sí comeríamos una lechuga. Porque hay plantas que son destinadas para comer y otras que no. Hay animales que son destinados para comer y otros que no. Esto es, ¿en qué repercute? ¿Pierdo la salvación de mi alma si como cerdo? No vas a perder la salvación de tu alma, vas a quebrantar la ley de Dios, vas a tener un mandamiento que quebrantaste a cuesta. ¿Y cuál es el problema? Si vos comes cerdo todos los días, o comes cerdo y animales que no se pueden comer, el conejo es otro de los animales que no se puede comer, vos vas comiendo esos animales y tu organismo se va enfermando. Entonces llega un momento, quizás tengas 40, 50 años, el cual tu organismo se enferma y vos casi, Señor, estoy enfermo, Señor, sálvame, Señor, Señor, quítame esta enfermedad. ¿Y saben qué dice Dios desde los cielos? ¿Por qué quebrantaste? Te dije que no comas cerdo porque te ibas a enfermar, te dije que no comas animales impuros porque te ibas a enfermar y has comido animales impuros durante lo largo de tu vida. Es sencillo. Ese es el motivo de la ley, de la dieta alimentaria de Dios. No es porque Dios es malo y no quiere que comas cerdo. Dios te dice no comas cerdo porque te vas a enfermar. Lisa y llanamente. Esto es algo muy cuestionado. Pero esa es la verdad, es sencilla la verdad. ¿Querés comer cerdo? Comé. ¿Querés comerlo de los animales que sean impuros? Comé, no hay problema. Pero te vas a enfermar. Por ejemplo, el delfín no se puede comer, obviamente. El delfín es un animal que no tiene escamas, un animal de mar que no tiene escamas. Usted sabe que en Japón se comenzó a hacer masacre de delfines, porque el delfín come mucho de aquello. Vio que Japón tiene flotas de barcos, los cuales pescan y viven mucho de la pesca. Ellos empezaron a matar
tanta cantidad de delfines, a sacrificar y a sacrificar y a sacrificar tantos delfines que no sabían qué hacer. Agarraron a los delfines, hicieron alimento para los niños, para las escuelas. Tuvieron que detener eso porque se enfermaron los niños, porque el delfín es un animal que tiene mucho plomo en el cuerpo. Y se enfermaron un montón de niños. ¿Por qué? Por quebrantar la ley de Dios, hermanos. Es sencillo. Entonces, el quebrantar la ley de Dios siempre nos va a traer maldiciones a nosotros. Yo no como cerdo, por ejemplo, y no es porque me haga el espiritual. No como cerdo porque yo me cuido en el alimento de los animales impuros. Trato de no comer estos animales. Ahora, hay algo que es muy importante que tenga en cuenta. Todo esto, la ley de Dios, la Torá, no está por sobre la vida del ser humano. ¿A qué me refiero? Si usted va a una isla, esto es un ejemplo figurativo, pero si usted va a una isla y se pierde, va en un barco y se pierde en una isla, y en esa isla usted es una persona que decidió por convicción propia no comer cerdo porque entiende que el cerdo no es un alimento, para Dios no lo es. Si usted entendió, igual que el perro no es un alimento, igual que el gato no es un alimento, si usted entendió eso, y usted llega a una isla, y en esa isla pasan días y no tiene que comer, y lo único que hay en la isla son jabalí salvajes, mate jabalí salvaje y coma. No quiere decir, me voy a morir de hambre, voy a morir porque no puedo comer un jabalí. No, la vida del ser humano está por sobre la ley de Dios. La vida está por sobre la ley de Dios. Bien, y termina aquí el capítulo diciendo, y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos o se entregare a adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. ¿Qué es esto? Esto es sencillo. Aquí en Argentina se ve, sé que en Venezuela también hay hermanos de Venezuela, la adivinación es muy común, la agorería es muy común, lo que es hablar con los muertos es muy común. Estos son brujos, videntes, y la gente muchas veces por la ansiedad. La ansiedad en las personas hace que la persona busque una respuesta y vaya y acude a este tipo de personajes. Mira, hermano, cuando el Mesías venga no se le ocurra porque va a morir inmediatamente apedreado. Lo van a matar. Y es verdad. Va a pasar eso. Pero como no acontece eso, tenemos hermanos dentro de las iglesias, sinceramente no aplica este mandamiento para alguien que no conoce a Dios. Hay gente en el mundo que acude y es asidua diariamente a adivinadores, a curanderos, le tiran las runas, eso en las playas, que sé que por allí por Venezuela se usa mucho, que tiran esos caracoles. Hay gente que es asidua a eso a diario, porque ellos hacen una dependencia con los demonios, una dependencia espiritual. Está bien, nosotros, ¿saben qué? Ni lo objeto como pastor, porque esta ley es para los creyentes. Esto es para el Hijo de Dios. El Hijo de Dios debe intentar que Yeshua entre en la vida de aquellas personas y transforme en su vida. Pero esta ley es para nosotros los hijos de Dios. El problema aquí es el Hijo de Dios, que va a un vidente, o va a un curandero, o va a un adivinador, o va a consultar a los muertos por su inmadurez espiritual, completamente por su inmadurez espiritual y su ansiedad. Y eso está mal. Consúltele a Dios. Hable con Dios. Y si Dios no le responde, esa ya es una respuesta de parte de Dios. Muchos quieren que le hablen, que le digan, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Me irá a salir este trabajo? A ver, vamos a consultar a ver si me va a salir este trabajo. Claro, un demonio lo está esperando donde usted va. Ya hablamos en una oportunidad cómo operan los demonios. Cómo operan los demonios, los espíritus de adivinación, y la gente se obnubila. Si sus ojos espirituales se abriesen, se reirían. ¿Cómo opera un espíritu de adivinación? Es sencillo, está Marcos aquí, estoy yo aquí. Supongamos que un personaje al cual va a representar Marco es un adivino, ¿no? Entonces yo le digo, quiero saber si se me va a dar el trabajo el cual estoy esperando.
¿Saben que en lo espiritual hay un demonio atrás? Hay un demonio atrás. Y el demonio, atrás mío hay otro demonio. La palabra dice que los nefilín están por todos lados, los principados, potestades, huestes celestiales de maldad. Entonces, ¿qué hace? El demonio que está conmigo, no que estoy endemoniado, porque quiero que sepa, hermano, que está viendo, y ustedes que están aquí, que los demonios están por todos lados, y los demonios están caminando por la calle, los demonios están en tu hogar. Que no te dejes influenciar por ellos es otra cosa. Cuando vos te llenás de ira, es un demonio hablándote al oído. Cuando vos pensás mal de alguien, es un demonio que te está haciendo la cabeza y te dice, ¿viste lo que te hizo? ¿Viste lo que te hizo? ¿Viste lo que te hizo? ¿Cómo te va a hacer esto? Qué mala persona. Entonces nosotros nos enojamos, nos enfurecemos con una persona, quizás sin motivo. Los demonios están por todos lados. Entonces el demonio que me viene siguiendo, viendo mi vida, que hace mi esposa, que hace mis hijos, que está allí como si fuese una persona, pero es un demonio, yo me pongo frente a este varón, entonces el demonio que está con él viene y habla con este, y se ponen a conversar aquí los dos, entonces el demonio que me viene siguiendo a mí dice, mira, cuando él salió de la casa, tuvo una discusión con la mujer, yo lo escuché, y uno de los hijos se cayó y se golpeó en la bicicleta. Entonces viene el demonio que habló y le dice a este varón, ¿sabes qué? Él está conectado con el demonio, entonces, ¿sabes qué? Él tuvo una discusión con la esposa antes de salir, y el niño se cayó de la bicicleta, uno de sus hijos. Entonces él me va a decir a mí, aquí en el plano físico, me va a decir, detente allí, porque has discutido con tu esposa antes de salir, se ha caído tu hijo de la bicicleta. ¿Qué es lo que pasa con usted y con la gente de este mundo? ¡Wow! Este me sabe decir todas las cosas, este me adivina todo. ¿Algo tiene en lo espiritual? Sí, tiene demonios que lo siguen y trabajan para él. Igual que el demonio que camina atrás suyo, o lejos suyo, o cerca suyo, el demonio que camina con usted va y habla con otro. Eso hacen los demonios. Se comunican el uno con el otro, pero como no los vemos físicamente, creemos que, wow, habló Dios. Eso pasa con el espíritu de adivinación también dentro de las iglesias, que hay adivinos y no hay profetas muchas veces. Pero esta palabra se la lanzo a cualquier adivino, adivina el futuro. Cuando un profeta lanza una palabra hacia el futuro, no hay adivino que la pueda adivinar. Porque los demonios conocen el pasado, pero no conocen el futuro. El verdadero varón de Dios, si un varón viene y te dice tu número de documento, te dice cuántos años tenés, te dice sobre tu familia, te dice sobre tu pasado, hasta allí no habló Dios. Sí, está bien, lo acepto. Dios a mí me lo ha dicho también, me ha mostrado, pero Dios siempre me ha hablado hacia el futuro. Si ese varón te lanza una palabra futuro y la palabra no se cumple, adivino. Si te adivinó tu pasado, pero no acertó el futuro, adivino. Son demonios operando sobre creyentes también. Entonces la Escritura aquí nos dice, y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos, entregare la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Morirán. Aquí termina esta parasha. La vamos a terminar aquí. Pero esto es ley de Dios. Aprendemos de estas cosas. Hoy en día, vas a cerrar este Zoom, este Meet, los hermanos. Los de aquí, hermanos, se van a ir a su hogar sabiendo que todo esto, denle gracias a Dios, que Dios es misericordioso. Démosle gracias a Dios, que Dios es un Dios de misericordia, porque Dios tiene juicio y tiene misericordia. Miren, para cerrar esto, les voy a contar una ley. Que esta ley aplica mucho para los jovencitos. Hay una ley que dice que todo varón que tenga intimidad con una joven, todo joven que tenga intimidad con una joven, tenga un amorío con una joven y tengan relaciones, está obligado por la ley de Dios a casarse con esa doncella y pagar la dote de la novia. Van a ir al padre de la novia, y si el padre de la novia dice, no, yo no acepto este casamiento, no se casan, pero el novio tiene que pagar la dote por la novia, porque ya la desfloró, dice la Escritura. O sea, ya dejó de ser virgen la joven. Esto es, si hoy en día se aplicase esa ley,
no habría jovencitos o no había tanta promiscuidad dentro del pueblo de Dios, jovencitos buscando tener relaciones con una joven y tener con otra, como en las naciones de la tierra que probaban con 100 personas hasta que veían con quién se quedaban. No pasaría hoy. ¿Saben por qué? Porque quizás el padre no quiere que se casen. Está bien, pero él tiene que pagar. ¿Saben cuál era la dote? Hoy en día sería el sueldo de un año completo. Si hoy nosotros los creyentes, que esto sí lo podríamos aplicar, obviamente que no lo hacen las iglesias, si hoy en día los creyentes pusiésemos por obra esto, no habría tanta promiscuidad en los jóvenes creyentes. Si vas a tener relaciones con una jovencita, te tenés que casar con ella. Fin. Fin del discurso para Yahweh. Y si no te vas a casar, el sueldo de todo un año, trabaja todo un año y dale el dinero al padre. Quisiera ver cuántos jóvenes tienen ganas de hacer eso. Pero ¿saben qué pasa? Hoy en día, como la ley de Dios está tan detractada y ha avanzado tanto la maldad sobre el mundo, incluso la juventud de los creyentes está muy golpeada y muy mal enseñada en estos asuntos. Y parecen más del mundo que hijos de Dios, muchos de ellos. Esto es, mire, lo dije varias veces y lo voy a repetir, esto es ley de Dios, esto es la Torá, esto es las enseñanzas de vida que tenemos que tomar nosotros. Hay hermosas revelaciones, hermosas revelaciones en las Escrituras. Esto es lo que quiere Dios que haga. Cuando alguien diga, para que nos vaya bien tenemos que poner por obra la ley de Dios, esto es lo que tenés que hacer, lo que acabamos de leer esta noche. Amén. Padre de gloria, Rey celestial, Padre de los cielos. Señor, en el nombre de Yeshua, mi Dios, te pido, Señor, por los hermanos que están presentes aquí, Señor, en La Paz, los hermanos que están en Venezuela, los hermanos que están en Pico Truncado, en el sur del país, los hermanos, Señor, de todas las naciones de la tierra, gente de Estados Unidos, mi Dios, los bendigo a cada uno de ellos, a los hermanos de Perú, mi Dios, a los hermanos de México, mi Dios, los bendigo en el nombre de Yeshua, a los hermanos de Uruguay, a los hermanos de Paraguay, mi Dios, los bendigo en el poderoso nombre de Yeshua, mi Dios, y te pedimos, Padre, que tú nos enseñes a vivir en esta escuela de vida que llamamos 365 días con Dios. Enséñanos a vivir, mi Dios, queremos vivir y ser testimonio vivo en la tierra, queremos que las bendiciones de la obediencia nos alcancen, nos sigan y nos alcancen, como dice tu palabra, mi Dios. Señor, queremos vivir, Señor, esto que estamos aprendiendo. Cuando vamos a caer, Señor, que venga cada mandamiento a nuestra mente. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Si bien no vas a morir apedreado, no vas a morir de la manera en que la Escritura lo dice, la ley no está abolida, te lo recordamos, pero estamos en un tiempo en que Yeshua ha hecho algo sobrenatural. El libro de Deuteronomio 21, 22 y 23 dice esto. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis de un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre un madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, la tierra de Yahweh que Él te ha dado por heredad. Yeshua fue maldito por nosotros. Él fue colgado en un madero por nosotros. Él se hizo maldición él mismo para que vos puedas tener shalom en este tiempo de gracia. Por eso lo enterraron antes del anochecer y estaban tan apurados por sacarlo, porque la ley de Dios dice que un maldito, alguien que fue colgado en un madero, es lo peor que puede pasar, que seas colgado en un madero dentro de la ley de Dios. El maldito debe ser bajado y enterrado antes del anochecer para que no sea maldita la tierra. A Yeshua le pasó eso. Yeshua fue maldito con la maldición tuya, con la maldición de la tierra. Yeshua tomó tu pecado, el cual ha cometido cada uno de nosotros. Estos pecados hoy en día están sobre los lomos de Yeshua. Y dice la Escritura en Gálatas 3:13, dice así, mire, dice,
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo es el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Él fue colgado en un madero y maldito por ti. Él tomó tu maldición. Hoy disfrutás del tiempo de la gracia, ese tiempo que te permite arrepentirte, volverte de tus malos pasos y acercarte a Dios confiadamente. Cuando vos te arrepentís y te volvés de tus malos pasos, si has quebrantado alguno de estos mandamientos, pensá en lo que se habló esta noche, si has quebrantado alguna de estas leyes y te has vuelto de tus malos pasos, estás bajo la cobertura de Dios nuevamente. Y las bendiciones de la obediencia te seguirán y te alcanzarán. Padre, oro, Señor, por cada uno de los hermanos que está conectado, por los hermanos de aquí, y te pido, Dios de gloria, que esta palabra, Señor, nos acompañe en la semana, nos acompañe y se haga raíz en nosotros, que sea una semilla en nosotros, para poder transmitirla a otros también, y que esta nación, esta sociedad donde nosotros vivamos, seamos luz a las naciones, mi Dios. Podamos transmitir tu ley a todas las naciones de la tierra. Gracias, Padre amado, te alabamos y te bendecimos. Amén, amén y amén.